Para lograr que una mujer te pida intimidad sin siquiera tocarla, debes entender primero que el deseo genuino nace en su mente mucho antes de manifestarse en su cuerpo. Por eso, tu misión no es forzar acercamientos físicos ni intentar atajos superficiales, sino crear una atmósfera mental donde ella se sienta atraída, deseosa y segura de dar el siguiente paso voluntariamente. Esto comienza con tu actitud. Sé un hombre auténtico, confiado y dominante sin arrogancia, alguien que transmita seguridad y misterio al mismo tiempo, porque las mujeres buscan no solo un cuerpo, sino un hombre que active su imaginación y fantasías internas. La comunicación es clave. Usa un lenguaje verbal y corporal que sugiera sin mostrar, que insinúe sin exigir, porque cuando insinúas, provocas que ella complete el cuadro con sus propios deseos, y ahí radica el poder real. Evita los errores comunes como el exceso de palabras, las preguntas inseguras o la búsqueda desesperada por tocarla. Esos gestos matan el deseo instantáneamente porque revelan inseguridad y necesidad. En cambio, utiliza frases cargadas de doble sentido, que toquen sus emociones y la inviten a imaginar situaciones íntimas contigo, como «Me pregunto qué pensará tu cuerpo cuando esté cerca del mío», o «No hace falta tocarte para saber que estás aquí conmigo». Este tipo de frases activan su mente y la invitan a proyectar escenarios contigo, lo que crea una necesidad interna de que esa conexión se haga tangible. Además, el contacto visual intenso y prolongado funciona como un imán. Sostén su mirada con confianza y una ligera sonrisa, generando un vínculo no verbal que estimula su curiosidad y deseo sin una palabra más. A nivel psicológico, entiende que las mujeres responden al juego de anticipación y misterio. No le des todo de inmediato ni demuestres toda tu intención demasiado rápido, porque la emoción del deseo se construye en la espera y en lo prohibido. Usa el silencio estratégico, los gestos sutiles y un lenguaje corporal que respire control y pasión contenida, porque cuando tú manejas el ritmo y dejas que ella sienta que el próximo paso depende de su voluntad, ella se sentirá poderosa y motivada a dar ese paso hacia la intimidad. Piensa en esto como si fueras un director de cine que crea una escena tan irresistible en la mente de la mujer que el desenlace, la intimidad, se vuelve inevitable, no porque la presiones, sino porque ella misma quiere ese final contigo. Para que esto funcione en la práctica real, empieza por establecer un ambiente cómodo, sin prisas, en el que puedas usar tu voz pausada y modulada, frases como «me gusta cómo piensas», «eso me atrae más que cualquier contacto físico», acompañadas de miradas que retengan su atención y posturas que muestren que eres un hombre centrado, que no busca aprobación, sino que disfruta de su compañía y la de ella en el momento presente. Así, sin tocarla ni un solo centímetro, habrás creado un escenario mental donde ella te pida a ti, de forma natural, que la lleves a la intimidad, porque para ella será una necesidad emocional y mental, no una imposición física. En resumen, domina la psicología del deseo. Sé un maestro del lenguaje sutil y del control emocional, y convierte tu presencia en un imán mental que la mujer no pueda resistir, porque el verdadero poder está en hacer que ella desee lo que tú ofreces antes de que tus manos siquiera se acerquen a su piel. Para que ella te pida intimidad sin que tú tengas que tocarla, debes aprender a dominar la tensión sexual como un maestro que sabe cuándo apretar y cuándo aflojar, porque el deseo se alimenta justamente de ese tira y afloja emocional y físico que mantiene el fuego encendido sin quemar la llama antes de tiempo. La clave está en generar una energía palpable, densa y cargada de expectativa que ella sienta en cada mirada, en cada pausa y en cada palabra, sin que tú la rompas con movimientos apresurados o intentos de contacto físico prematuros que suelen arruinar todo el trabajo mental que has construido. La tensión sexual es como estirar una cuerda invisible entre los dos, donde cada gesto tuyo debe decir «quiero, pero no voy a ceder aún». Y ese control absoluto es lo que convierte la experiencia en una montaña rusa emocional que ella no podrá resistir y querrá bajar solo contigo, en el momento que decida. Para dominar esta tensión, evita caer en la trampa de buscar validación o mostrar ansiedad por avanzar. Mantente relajado, seguro y distante justo lo suficiente para que ella sienta que el poder está en sus manos, y que si ella se acerca será porque realmente quiere, no porque tú la empujaste. Usa el silencio como arma poderosa. Cuando ella suelte una frase con doble sentido o un gesto insinuante, responde con una mirada fija, una sonrisa ladeada o simplemente un silencio que diga «lo noto, pero aún no cedo». Eso le genera más curiosidad y la obliga a desear aún más la liberación de esa tensión.
Las conversaciones deben estar cargadas de insinuaciones inteligentes, frases que toquen su ego y su emoción, como «siento que estás jugando conmigo y me gusta ese juego», o «podría dejar que esto suba de temperatura, pero prefiero que seas tú quien decida cuándo». Estas frases mantienen la tensión y le recuerdan que eres tú quien controla la situación, y a la vez le das a ella la responsabilidad y el poder de avanzar, lo que aumenta su deseo. Además, el lenguaje corporal es fundamental. Inclínate hacia ella con lentitud. Acércate sin invadir su espacio personal. Mantén la postura erguida y firme, y controla tu respiración para transmitir calma y dominio. Esos detalles envían señales no verbales que reafirman tu autoridad en el juego, sin necesidad de contacto. Recuerda que romper la tensión demasiado pronto con un toque o un beso casual es como tirar un balde de agua fría en una fogata que apenas comienza. El fuego se apaga y el interés se enfría. En cambio, cuando sabes manejar la tensión y alargas el momento justo, ella misma sentirá que la intensidad es insoportable y pedirá a gritos esa conexión íntima que solo tú puedes darle. En la práctica, esto significa ser un experto en la paciencia activa. No confundas pasividad con debilidad, porque un hombre que domina la tensión sabe que cada segundo de espera suma puntos a su favor y aumenta la expectativa, mientras que el hombre impaciente se autoboicotea y espanta el deseo. En definitiva, dominar la tensión sin romperla es un arte de control, estrategia y lectura emocional que transforma la interacción en un juego de poder donde ella quiere entregarse, no porque la obligues, sino porque la haces sentir segura, deseada y en control del momento, y esa combinación es la fórmula infalible para que sea ella quien pida la intimidad sin que tú tengas que tocarla primero. Tu mirada es tu arma más poderosa en la seducción, porque comunica sin palabras y puede generar en ella esa mezcla explosiva de deseo, respeto y misterio que hace que ella se sienta atraída y al mismo tiempo desee conquistarte. Para que ella te pida intimidad sin que tú la toques, tu mirada debe transmitir un mensaje claro y contundente. Puedo tenerte cuando quiera, pero no me urge. Y esa combinación de confianza absoluta con desapego aparente es lo que activa su instinto de caza y la hace querer ganarte, porque las mujeres se sienten irresistiblemente atraídas por hombres que parecen inalcanzables y seguros de sí mismos, no por los que suplican atención o se muestran necesitados. Para lograr esa mirada, evita el contacto visual demasiado intenso que pueda parecer intimidante o desesperado. En cambio, mantén una mirada fija, profunda y relajada, como si observaras algo que te interesa, pero que está bajo tu control. Una mirada que dice, estoy aquí, me gustas, pero si no quieres, no me afecta. Ese brillo calmado en tus ojos, acompañado de una leve sonrisa ladeada, o una expresión neutra con un toque de misterio, es lo que desencadena en ella la curiosidad y el deseo de saber más, de acercarse y romper esa distancia que tú mantienes con naturalidad. En la práctica, cuando hablas con ella o estás cerca, usa tu mirada para mantener la conexión, alternando entre observar sus ojos y recorrer su rostro con sutilidad, pero sin mostrar ansiedad ni urgencia, siempre con la calma de quien sabe que su valor no depende de una aprobación inmediata. Esta mirada debe combinarse con una postura corporal relajada, que no implícitamente invite al acercamiento rápido, sino que más bien sugiera control, paciencia y dominio de la situación. Recuerda que el deseo femenino se alimenta del juego de poder implícito en esa actitud. Si ella siente que tienes la capacidad de tenerla cuando quieras, pero que no estás desesperado por hacerlo, su cerebro reacciona liberando dopamina y oxitocina, creando una dependencia emocional que la hace querer más de ti y pedir esa intimidad que tú manejas a distancia. Evita miradas esquivas, nerviosas o demasiado insistentes, porque transmiten inseguridad o necesidad. En cambio, cultiva esa mirada segura que es un imán natural, un silencioso «te quiero, pero no me muero por ti», que la pone en posición de perseguirte y demostrar su interés sin que tú tengas que forzar nada. Piensa en esa mirada como en un faro en la oscuridad. No brilla con desesperación, sino con una luz constante y firme que guía, atrae y provoca, dejando claro que la decisión está en sus manos, pero que tú eres el premio que ella desea alcanzar. En resumen, si logras dominar ese mensaje en tus ojos, habrás creado un nivel de seducción mental y emocional tan potente que ella misma será quien te invite a cruzar la línea hacia la intimidad, sin que tú necesites hacer el primer movimiento físico, porque tu mirada ya habrá dicho todo lo que importa y activado en ella un deseo irresistible e inevitable. El hombre que no toca es, paradójicamente,
el que más provoca porque domina el arte de la espera estratégica y sabe que la ausencia de contacto físico genera una tensión irresistible que hace que ella se pregunte constantemente qué pasará cuando finalmente rompas esa barrera. Este tipo de hombre entiende que el deseo femenino no se apaga con la cercanía inmediata, sino que se enciende con el misterio, la paciencia y el control emocional, transformando cada instante juntos en un juego mental donde ella está atrapada entre lo que siente y lo que imagina, lo que crea una mezcla explosiva que la lleva a desearlo mucho más intensamente. Mientras otros hombres caen en la trampa del toque impulsivo, buscando validar su interés con contacto físico precoz, el hombre que no toca mantiene una postura de dominio calmado y provoca con su sola presencia, su lenguaje corporal controlado y su actitud segura, haciendo que cada gesto, cada palabra y cada mirada tengan un peso mayor, porque no se diluyen en el contacto común y banal. Él sabe que cada vez que decide no tocarla, le está diciendo sin palabras: soy el que marca el ritmo, soy el que decide cuándo y cómo. Y eso lo coloca automáticamente en una posición de poder que ella percibe y respeta profundamente, activando su instinto femenino de entrega solo cuando se siente emocionalmente segura y mentalmente cautivada. Además, el hombre que no toca provoca porque estimula la imaginación femenina, permitiendo que ella cree en su mente escenarios de intimidad mucho más intensos y apasionados que cualquier contacto físico prematuro podría generar. En lugar de satisfacer la curiosidad con el contacto inmediato, él la obliga a construir una fantasía interna donde él es el protagonista absoluto, lo que intensifica su deseo y hace que la necesidad de tocar y ser tocada crezca exponencialmente. En la práctica, esto se traduce en usar el silencio estratégico, las miradas profundas y las palabras cargadas de insinuaciones inteligentes, dejando que ella sea quien dé el siguiente paso físico cuando esté lista y realmente quiera hacerlo. Porque nada provoca más que el hombre que tiene la fuerza de no ceder a la presión del momento y domina el juego de la seducción desde la paciencia y el control. En definitiva, si quieres que una mujer te pida intimidad sin que tú la toques, conviértete en ese hombre que domina el arte de provocar sin contacto, porque solo así generarás un deseo genuino y profundo que no se basa en la necesidad ni en la inmediatez, sino en la construcción cuidadosa de una conexión emocional y mental donde la entrega física sea la consecuencia natural e inevitable del juego que tú controlas. Si logras excitarla sin contacto físico, entonces ya tienes el control total de su voluntad, porque el verdadero poder en la seducción no está en tocarla ni en la fuerza bruta, sino en manejar sus emociones, deseos y pensamientos desde la distancia, activando sus sentidos internos y provocando una reacción tan intensa que ella misma se vuelve cómplice activa de lo que va a suceder. Cuando consigues esto, has roto la barrera más difícil, que es la resistencia mental y emocional, y ella pasa de ser una espectadora pasiva a una protagonista que quiere entregarse, no porque la presiones, sino porque tú manejas el juego psicológico con maestría. Excitar sin tocar significa usar cada palabra, cada mirada y cada gesto como un disparador que provoca en ella una tormenta interna de deseo. Esa sensación que le hace sentir el calor en el cuerpo, el corazón acelerado y la mente llena de imágenes y fantasías contigo, aunque estés a distancia, y esa reacción es la confirmación de que tienes acceso directo a su voluntad, a su espacio mental más íntimo. Para lograrlo, debes ser un maestro en el arte de la insinuación inteligente y la comunicación no verbal. Frases como: siento que esto que vivimos podría ser fuego en cualquier momento, solo falta que tú decidas cuándo, o hay algo en ti que hace que solo con mirarte pueda imaginar 1000 formas de acercarme. Disparan sus emociones sin que tengas que tocar un centímetro de su piel. Acompaña esto con miradas profundas y pausadas, un tono de voz calmado pero cargado de intención y una postura corporal que irradie control y tranquilidad, porque la combinación de estos elementos es lo que genera en ella la excitación sin contacto. También juega con el espacio personal. Acércate lentamente sin invadirla. Mantén una distancia que genere incomodidad deliciosa y curiosidad, como un imán que atrae sin tocar, y deja que esa energía se acumule hasta que sea ella quien quiera cerrar la brecha física. El error fatal que muchos hombres cometen es pensar que sin contacto no pueden avanzar, pero el que sabe excitar sin tocar ha aprendido que el deseo más auténtico es mental y emocional, y cuando consigues penetrar esa dimensión, controlas no solo su cuerpo sino su voluntad, porque ella querrá estar contigo. Sentirá que tú eres la única opción, y pedirá la intimidad sin que tú tengas que forzar nada. En resumen,
Excitarla sin contacto no solo es la máxima expresión de poder en la seducción, sino la garantía de que cuando el momento físico llegue, será pleno, deseado y construido sobre una base sólida de atracción mental que ningún toque prematuro podría lograr. Para hacer que ella te pida intimidad sin que tú la toques, necesitas dominar una estrategia psicológica brutal pero efectiva. El castigo con indiferencia selectiva, que consiste en alternar atención y desinterés de manera calculada para generar en ella una necesidad desesperada de tu validación y presencia. Porque el ser humano, y en especial la mujer en el juego de la atracción, responde fuertemente al contraste emocional y al misterio que genera la incertidumbre. Cuando tú la castigas con indiferencia selectiva, no se trata de ignorarla por completo ni de ser un imbécil frío, sino de mostrar que eres un hombre con control, que no está disponible emocional ni físicamente a cada instante, y que su atención debe ganársela con interés genuino y respeto, no con insistencia o complacencia. Este juego psicológico provoca que ella, lejos de alejarse, se sumerja en un estado donde su cuerpo habla más que sus palabras. Sus gestos, su postura, su respiración y hasta su mirada empiezan a suplicar por tu atención, por ese contacto que tú decides retardar. Y ese deseo reprimido se vuelve tan intenso que ella misma termina pidiendo la intimidad como una forma de liberar esa tensión acumulada que tú has creado con tu indiferencia estratégica. En la práctica, esto significa que cuando ella busque acercarse o llamar tu atención, tú respondes con una sonrisa leve, pero sin dejar que la emoción domine tu actitud, manteniendo siempre una distancia emocional y física que le recuerde que tú tienes el control. Si ella insinúa algo con su cuerpo, tú respondes con calma, sin ceder ni acelerar el ritmo, dejando que la tensión crezca y que su necesidad se haga cada vez más palpable. Frases como "me gusta cuando intentas acercarte pero todavía no es el momento", o "eres intensa y eso me gusta, pero aprende a esperar", funcionan para reforzar esa dinámica de castigo con indiferencia, porque le hacen entender que debe ganarse tu atención y que no estás ahí para satisfacerla en cuanto ella quiera. Este tipo de comportamiento despierta en ella una mezcla de frustración, deseo y admiración que la convierte en una presa sedienta de tu toque y tu presencia, pero solo cuando tú decidas que es el momento adecuado, haciendo que el deseo sea mucho más profundo y auténtico. En definitiva, el hombre que domina la indiferencia selectiva sabe que ella suplica con el cuerpo porque le ha creado una necesidad emocional intensa que solo puede calmar contigo, y que esa súplica no es una derrota, ni un signo de debilidad, sino la confirmación de que tú tienes el control total del juego y que la intimidad será el premio que ella te pedirá, sin que tú tengas que mover ni un dedo primero. El verdadero juego para que ella te pida intimidad sin que tú la toques consiste en convertirte en el maestro de su imaginación, porque mientras tú manipules sutilmente sus pensamientos y fantasías, tendrás el control absoluto sobre su deseo y voluntad. No se trata solo de palabras o miradas, sino de crear un escenario mental tan vívido y estimulante que ella misma construya en su mente la conexión íntima que tú quieres, sin que intervengas físicamente, transformando la seducción en un proceso mental donde ella es la protagonista activa que anhela lo que tú representas. Para lograr esto, tienes que utilizar frases y gestos que activen sus sentidos y emociones, sin revelar demasiado, dejando espacios para que ella complete la historia con sus propias fantasías. Porque el poder está en la ambigüedad y la insinuación, nunca en la explicación detallada o en la exposición directa. Frases como "imagino lo que podríamos estar haciendo ahora mismo, pero me gusta dejar que tu mente cree la mejor versión", o "a veces lo más excitante es lo que no se dice, lo que dejamos en el aire", son herramientas poderosas que abren puertas en su mente y la invitan a explorar escenarios contigo, mientras tu actitud se mantiene segura y misteriosa, dando a entender que tú tienes el control total del momento y que ella está en juego para decidir el desenlace. Además, tu lenguaje corporal debe complementar esta estrategia. Una sonrisa enigmática, miradas penetrantes y gestos lentos y calculados que refuercen la idea de que hay mucho más debajo de la superficie, algo que ella solo puede descubrir si se atreve a profundizar y entregarse. No caigas en el error de querer acelerar el proceso con toques o palabras explícitas que rompan la magia. La imaginación pierde fuerza cuando se intenta llenar con realidades inmediatas, porque el deseo se nutre de la espera, la incertidumbre y la construcción mental previa. En la práctica, crea momentos de silencio cargados de significado, deja que tus palabras insinúen en lugar de mostrar, y permite que su mente trabaje creando imágenes,
sensaciones y escenarios que la acerquen a ti sin necesidad de contacto físico. Piensa en esto como si fueras un escritor que narra una historia erótica, donde el lector, ella, es quien da vida a los personajes y la pasión. Mientras mejor manejes esa narrativa mental, más fuerte será su deseo y más pronto te pedirá intimidad, porque habrás hecho que su imaginación trabaje para ti, construyendo un puente invisible que une sus ganas con tu presencia de forma irresistible e inevitable. En resumen, dominar la imaginación femenina es el verdadero juego de la seducción sin contacto, y cuando lo consigues, tienes la llave maestra que abre todas las puertas hacia la intimidad sin necesidad de mover un dedo para tocarla primero. Dominar el espacio emocional es la clave definitiva para que ella te pida intimidad sin que necesites tocarla, porque el verdadero poder no reside en la proximidad física, sino en la capacidad que tienes de influir y controlar su mundo interior. Ese territorio invisible donde se forjan los sentimientos, las fantasías y las decisiones. Cuando un hombre se adueña de ese espacio emocional, se convierte en el dueño de su atención, deseo y confianza, logrando que ella se entregue a su voluntad sin que sea necesario un solo contacto corporal, porque la conexión emocional profunda supera cualquier roce superficial y crea un vínculo tan intenso que la intimidad física pasa a ser solo la consecuencia natural de algo mucho más grande. Para dominar ese espacio, primero debes ser un hombre con autoconocimiento y estabilidad emocional. Alguien que no depende de su presencia física para generar impacto, sino que transmite seguridad y control desde dentro hacia afuera. Tu lenguaje debe ser claro, directo y sincero, pero también cargado de misterio y emoción, porque así creas en ella un espacio mental donde se siente comprendida, valorada y, sobre todo, intrigada. El tono de voz pausado, la escucha activa y la capacidad de responder con profundidad a sus inquietudes o deseos son herramientas fundamentales para construir ese dominio emocional, porque demuestran que tú no solo estás presente para lo superficial, sino que eres capaz de conectar a un nivel donde pocos hombres llegan, y eso la hace sentirse única y especial. Además, controlar el espacio emocional implica manejar tus propias emociones para no caer en reacciones impulsivas, celos o inseguridades que destruyen cualquier conexión. Un hombre que domina este espacio mantiene la calma incluso en situaciones tensas, y esa estabilidad es el imán que atrae a una mujer que busca refugio y pasión a la vez. En la práctica, debes combinar momentos de cercanía verbal y emocional con pausas estratégicas que le den espacio para extrañarte y valorar tu presencia, creando una danza perfecta entre acercamiento y distancia emocional que la mantiene enganchada sin que la intimidad física sea inmediata. Frases como «conmigo no es solo el cuerpo lo que conecta, es algo que va mucho más allá», o «prefiero que nos conozcamos de verdad antes de apresurar nada físico», refuerzan esa posición de dominio emocional que hace que ella valore cada encuentro como algo especial y diferente. En definitiva, el hombre que domina el espacio emocional no necesita tocar para poseer, porque su influencia va más allá del contacto físico. Él controla la voluntad, el deseo y la entrega desde un lugar profundo e intangible. Y esa es la forma más poderosa y efectiva de lograr que ella te pida intimidad por voluntad propia, sin que tú tengas que mover un dedo para acercarte primero. Darle atención intermitente es una de las tácticas más poderosas para que ella te pida intimidad sin que tú la toques, porque este juego de presencia y ausencia crea en ella una dependencia emocional que funciona como una droga irresistible. Cuando alternas momentos de interés genuino con periodos de distancia calculada, generas una montaña rusa emocional que activa su cerebro para liberar dopamina cada vez que te vuelves a mostrar, y esa sensación de incertidumbre y anticipación la engancha profundamente, convirtiéndote en el centro de sus pensamientos y deseos de manera natural y automática. La atención intermitente funciona porque rompe con la monotonía de la disponibilidad constante que los hombres muchas veces ofrecen y que, lejos de atraer, provoca desinterés y aburrimiento. En cambio, cuando tú te muestras selectivo, misterioso y no siempre accesible, le das un valor mayor a tu presencia, haciendo que cada encuentro o interacción sea percibido como algo especial y digno de ser deseado. En la práctica, esto significa que no debes responder inmediatamente a cada mensaje o llamada, que debes mostrarte interesado en el momento justo, y que durante las conversaciones alternes entre momentos de conexión profunda y pausas donde dejas que la espera y la curiosidad trabajen a tu favor. Frases como, me gusta cuando hablamos, pero también disfruto de mi espacio. Eso nos hace mejores. O, no siempre estoy disponible, pero cuando estoy contigo, es real. Refuerzan esa dinámica sin parecer frío o desinteresado,
sino simplemente un hombre con prioridades y control sobre su tiempo y energía. Además, en los encuentros presenciales, utiliza el lenguaje corporal para demostrar que disfrutas su compañía, pero sin caer en la necesidad o la urgencia. Mira a los ojos, sonríe y muestra atención cuando estás con ella, pero no te muestres pegajoso ni ansioso por avanzar, porque ese equilibrio es lo que mantiene viva la atención y el interés. Recuerda que la atención intermitente es como un imán emocional. Cuanto más la usas, más ella querrá estar cerca de ti, porque se vuelve adicta a la energía que solo tú sabes controlar y administrar. Esa adicción emocional es la que hace que ella te pida intimidad, porque habrás creado un vínculo mental y emocional que no se basa en el contacto físico, sino en la calidad y el misterio de tu presencia. En resumen, dale atención intermitente, mantén el equilibrio perfecto entre conexión y distancia, y verás cómo su deseo por ti crece hasta el punto en que será ella quien tome la iniciativa para buscar la intimidad contigo, sin que tú necesites hacer el primer movimiento físico. Nunca cometas el error de buscar aprobación en una mujer si quieres que ella te pida intimidad sin que tú la toques. La aprobación es una trampa que denota inseguridad y dependencia emocional, señales que matan cualquier chispa de deseo porque las mujeres se sienten atraídas por hombres que tienen su propio valor y no necesitan validación externa para sentirse completos. En lugar de buscar su aprobación, crea un vacío emocional a tu alrededor, una especie de espacio silencioso y enigmático, que despierte en ella la urgencia de llenarlo, y ese vacío es exactamente lo que ella llenará con deseo intenso y ganas de acercarse a ti. Este vacío no significa ser frío o indiferente sin motivo, sino ser un hombre que mantiene su mundo interno intacto, sin que sus emociones y su autoestima dependan de su presencia o aprobación, transmitiendo así una independencia tan atractiva que genera en ella una necesidad subconsciente de conectar contigo para aliviar esa ausencia emocional que tú has creado con tu distancia controlada. En la práctica, eso se traduce en no responder inmediatamente a sus mensajes, no estar siempre disponible para ella y mantener una actitud segura y centrada en tus propios intereses y objetivos, porque esa desconexión aparente genera curiosidad y una atracción profunda. Frases como, no necesito que me digas qué pensar, prefiero descubrirlo por mí mismo, o, estoy bien conmigo mismo, no necesito tu permiso para ser quien soy, envían un mensaje potente de autovaloración, que la mujer percibe como un reto atractivo y estimulante. Además, este vacío se refuerza con el lenguaje corporal. Mantén una postura relajada pero firme, evita gestos nerviosos o sumisos, y utiliza el silencio como una herramienta para dar espacio y dejar que ella sea quien llene ese espacio con sus propias ganas y deseos. Recuerda que el vacío que creas es como un eco en una caverna. Su silencio genera resonancia, y ella querrá llenarlo con su presencia, sus palabras y finalmente con su intimidad, porque la necesidad de completar ese espacio la impulsa hacia ti. En definitiva, no busques aprobación, porque eso te debilita. En cambio, crea vacío con tu independencia y dominio emocional, y verás cómo ella se vuelve una presa atrapada por ese deseo irresistible de llenar lo que tú dejaste incompleto, haciendo que sea ella quien te pida intimidad sin que tú tengas que mover un dedo para tocarla primero. ¿Quieres entender el secreto para que una mujer te desee tan intensamente que sea ella quien te pida intimidad sin que tú tengas que mover un dedo? Prepárate para que te destroce esa idea infantil de que la conquista es solo cuestión de contacto físico o de suerte. La verdad que nadie quiere decirte es que el deseo real se enciende primero en la mente, un territorio donde el control está completamente en tus manos, si sabes cómo manejarlo, y el cuerpo solo actúa como una consecuencia inevitable, una reacción automática ante el fuego que tú mismo has provocado. La mujer no es un ser pasivo que se entrega solo por caricias o miradas superficiales. Ella es una máquina biológica programada para responder a estímulos psicológicos poderosos, a narrativas que la hagan imaginar la posibilidad de un hombre superior, un hombre que no solo despierta su lujuria, sino que también provoca su respeto y curiosidad. Aquí está la primera gran verdad que tienes que aceptar. El contacto físico es solo la última ficha que cae en un dominó que empezó a moverse mucho antes, en la cabeza de ella, en esa zona cerebral donde se crean fantasías, miedos y expectativas. Si no dominas esa parte, el tacto no vale nada. Entonces, ¿cómo se crea ese deseo mental? Con señales claras, con un lenguaje corporal imponente que hable de poder y seguridad, con mensajes sutiles que alienten su mente a preguntarse, ¿qué pasaría si...? Sin que le des respuestas fáciles. El hombre que sabe manejar este juego es un maestro en plantar semillas de atracción,
en construir una historia mental que ella repita en su cabeza, donde tú eres la figura dominante y deseable, y todo lo que haga será para buscar la validación de su propio deseo hacia ti. Por eso, las mujeres prefieren el misterio, lo prohibido, lo que no se entrega sin pelear. Si te muestras accesible, cálido y demasiado fácil, no haces más que destruir el anhelo que podría llevarla a implorar esa intimidad que buscas. No se trata de manipulación barata, sino de entender cómo funcionan las emociones femeninas y cómo alimentar el fuego desde el pensamiento. Si quieres que ella te pida a ti, debes ser el arquitecto de su deseo invisible, el dueño de su imaginación sexual, y para eso debes dominar el arte de la tensión, el suspense y la incomodidad calculada que hace que su mente no pueda descansar hasta tener una respuesta concreta. Piensa en esto. Cuando alguien anhela algo con fuerza, la mente se obsesiona y el cuerpo se rinde sin resistencia. ¿Has notado cómo el toque o la cercanía solo aceleran algo que ya estaba en marcha? ¿O cuántas veces intentaste apresurar las cosas con contacto y solo lograste espantarla? La paciencia estratégica no es debilidad, es poder silencioso que ella percibe y que la obliga a querer más, porque la verdadera intimidad no es un regalo que se da, es un premio que se gana cuando su mente está lista para ceder. No seas el hombre que corre detrás de su cuerpo, sé el hombre que controla su mente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar la forma en que piensas, a convertirte en el tipo de hombre que genera ese deseo irresistible sin levantar una mano? ¿O seguirás repitiendo los mismos errores, esperando resultados diferentes? Comenta si alguna vez experimentaste ese vacío cuando el contacto no bastaba, o si alguna vez lograste encender su mente antes que su piel. La verdad es brutal. La intimidad verdadera nace en la mente, y solo los hombres que dominan ese terreno se convierten en leyendas. ¿Estás listo para ser uno de ellos? ¿Quieres saber por qué la mayoría de los hombres fracasan miserablemente en la cama, sin entender que la clave no está en tocarla más rápido o en forzar el encuentro, sino en dominar la tensión como un verdadero estratega emocional? Aquí va la realidad que nadie te cuenta. La mujer solo pide intimidad cuando tú controlas la tensión sexual sin romperla, cuando eres capaz de construir un clima donde la incertidumbre y el deseo crecen en su mente como una bomba a punto de explotar, y no cuando eres un tipo desesperado que cede al impulso de tocar, besar o abrazar a la mínima oportunidad. La tensión no es algo que sucede por accidente, es una herramienta de poder que exige paciencia, frialdad y control absoluto. Dominar la tensión significa mantener ese estado donde ella siente la presión del deseo, pero sin que se alivie demasiado pronto. Es un juego de espera activa, un tira y afloja mental, donde tú eres el maestro y ella la aprendiz que se consume lentamente por la ansiedad y el anhelo. Romper esa tensión demasiado pronto, por darle lo que quiere o por miedo a perderla, es regalarle el control. Es bajarse de la silla del poder y caer en la trampa de la necesidad, que es el veneno del hombre débil. Cuando tú mantienes la tensión, la mujer comienza a asociar tu figura con la escasez, con algo valioso que no se entrega fácil, y ahí es donde su mente empieza a girar en torno a ti, a buscar razones para ceder, para suplicarte, para pedirte más, porque sabe que perder tu atención sería una derrota. Es el mismo principio por el que las mujeres juegan con la indiferencia, porque saben que un hombre que no se arrodilla a cada capricho es un hombre que merece ser deseado. No te equivoques. Dominar la tensión no es ser frío ni ser cruel. Es tener el temple para esperar el momento perfecto, para dejar que su deseo se fermente hasta el punto en que su voluntad se doblegue y te pida lo que tú quieres, sin que tú muevas un músculo. Esto no solo demuestra tu poder en el juego, sino que fortalece tu estatus y te convierte en un referente de autoridad sexual, alguien que no se sienta a negociar su valor ni a mendigar caricias. ¿Cuántas veces has visto a un hombre perder la atención porque no soporta la incertidumbre, porque no controla sus impulsos y termina convirtiéndose en un patético títere de sus propias emociones? Eso no puede ser tú. El verdadero alfa entiende que la tensión es el combustible de la intimidad y que romperla es como apagar el fuego antes de que arda. Así que pregúntate, ¿eres capaz de resistir la tentación de jugar con el fuego sin quemarte y de convertir la espera en tu arma más poderosa? ¿O vas a seguir siendo ese hombre que da todo demasiado pronto y luego se lamenta porque ella perdió interés? Comenta si alguna vez rompiste la tensión y viste cómo el deseo desaparecía en segundos, o si por el contrario lograste sostener esa presión y la viste implorar por más. Recuerda, solo quien domina la tensión tiene el control total de la intimidad. ¿Estás listo para dejar de ser un esclavo de tus impulsos y convertirte en el dueño absoluto del juego?
Olvídate de la mirada de «te necesito», del brillo suplicante o del hombre que busca aprobación en los ojos de una mujer, porque esa mirada es la sentencia de muerte para cualquier tipo de atracción real. Si quieres que ella te pida intimidad, primero debes aprender a usar tu mirada como un arma silenciosa que grite poder, control y dominio absoluto sobre la situación, una mirada que transmita claramente el mensaje. Puedo tenerte cuando quiera, pero no me urge hacerlo. Esa simple frase, aunque no la digas con palabras, debe ser el código invisible que su cerebro capte sin fallo, porque en esa línea está el núcleo brutal del juego sexual. La escasez, el valor propio y la indiferencia calculada. Cuando una mujer siente que un hombre está dispuesto a esperar, que no va a correr detrás de ella como un perro faldero, que no está dispuesto a bajarse de su nivel ni a mendigar su atención, entonces esa mirada despierta en ella una urgencia interna que va mucho más allá de la mera atracción física. Es la certeza de que ese hombre es un premio difícil de conquistar, un alfa que no se rebaja, y eso es justo lo que enciende su deseo hasta hacerla implorar por estar en su presencia íntima. La mirada que transmite prisa, ansiedad o necesidad es una invitación para que ella tome el control, porque los animales alfa nunca muestran debilidad ni urgencia. Su poder reside en su capacidad para esperar, para mostrar indiferencia y para mantener una postura mental y física impenetrable. No se trata de ser arrogante sin razón, sino de proyectar seguridad desde cada poro, desde cada parpadeo, desde la firmeza en la pupila. Una mirada que dice, no me importas más de lo que vales, pero tú quieres estar conmigo porque yo valgo mucho más, es la clave para que ella cruce la línea y pida la intimidad. Y no te engañes, la mayoría de los hombres actúan exactamente al revés, con ojos implorantes y gestos que delatan su inseguridad, y luego se preguntan por qué la mujer se aleja o pierde interés. ¿Cuántas veces viste a un tipo perder una mujer porque su mirada no transmitía nada más que necesidad y dependencia emocional? Eso no es para ti. Si no puedes controlar lo que proyecta tu mirada, si no puedes dominar esa pequeña ventana que conecta directamente con su mente y sus emociones, entonces estás entregando tu poder sin luchar. ¿Estás dispuesto a aprender a mirar como un verdadero hombre que tiene el mundo a sus pies y que no se humilla por cariño? ¿O vas a seguir dejando que tus ojos cuenten historias que no quieres revelar? Comenta abajo si alguna vez sentiste que una mirada hizo la diferencia entre que una mujer se acercara o se alejara, y reflexiona. ¿Qué dice tu mirada hoy sobre ti? Aquí no hay espacio para la debilidad ni para la falsa modestia, solo para la frialdad calculada que convierte el deseo en un arma letal. ¿Estás listo para dominar esa mirada y cambiar el juego para siempre? Aquí te voy a romper la cabeza con una verdad que pocos tienen el valor de admitir. El hombre que no toca es el que más provoca, porque en la ausencia del contacto físico consciente reside un poder brutal que convierte su presencia en un imán irresistible para la mujer. En un mundo donde todos están obsesionados con la inmediatez, con tocar, besar, avanzar rápido y romper barreras sin permiso, el verdadero alfa se mueve con una lentitud calculada, creando una atmósfera donde la tensión crece de manera exponencial, y esa falta de contacto se convierte en un tormento dulce que carcome la mente femenina sin piedad. Cuando un hombre toca demasiado pronto, se vuelve predecible, se expone, se desgasta, entrega sin recibir nada a cambio y alimenta la dinámica de poder a favor de ella, que fácilmente se aburre o pierde respeto. En cambio, el que no toca, el que se mantiene firme, frío y distante, desencadena en ella una respuesta primitiva, un deseo que nace del hambre psicológica, del ansia por romper ese muro invisible que tú mismo construiste con tu autocontrol. Esa ausencia física que provoca ansiedad y curiosidad es la señal más clara de que ese hombre tiene opciones, que no está desesperado por su cuerpo, y que no está dispuesto a regalar su tiempo ni su energía a cualquiera. Por eso, la mujer empieza a imaginar escenas, a recrear momentos, a construir fantasías donde tú eres el centro de su deseo, y lo único que ella quiere es poder acceder a eso que le has negado, no por crueldad, sino por estrategia. No es casualidad que las mujeres caigan rendidas por hombres que las ignoran o que retrasan el contacto físico, porque en esa demora está la promesa de algo mucho más valioso, mucho más intenso, y la certeza de que para conseguirlo deberán esforzarse, que no será fácil ni inmediato. Aquí no hay espacio para el contacto casual o por inercia. Cada movimiento debe ser medido, cada gesto debe contar, y cada ausencia debe hablar más que 1000 palabras. La provocación más poderosa no está en la piel, sino en el silencio entre las caricias que no llegan, en la pausa que se siente como una eternidad,
en ese juego de poder donde el hombre decide cuándo y cómo se rompe la barrera. ¿Cuántas veces has visto a un hombre perder el juego porque quiso avanzar rápido, tocó sin permiso y espantó a la mujer antes de que ella estuviera lista? Esa urgencia es el peor enemigo del deseo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Seguirás siendo ese tipo predecible que se agota antes de empezar? ¿O vas a aprender a manejar el arte de la provocación sin tocar, convirtiéndote en un maestro del deseo mental? Comenta si alguna vez te frustraste por avanzar rápido y romper el juego, o si lograste mantener la calma y viste cómo ella regresaba una y otra vez por más. Recuerda, la ausencia consciente es un arma de poder que solo los hombres que entienden el juego dominan. ¿Estás listo para dejar de tocar sin sentido y empezar a provocar con la mente? Si todavía crees que la excitación femenina depende exclusivamente del roce de la piel o de la proximidad física, estás perdiendo tiempo y energía en un juego que nunca podrás ganar si no entiendes que la verdadera batalla ocurre mucho antes, en la mente de ella, donde se fragua la voluntad, el deseo y la rendición total. Si puedes excitarla sin contacto, si logras que su cuerpo reaccione sin que tú hayas movido un solo dedo para tocarla, entonces ya tienes el control absoluto de su voluntad. Y eso es la definición pura de poder sexual masculino. Aquí no hay trucos baratos ni técnicas de seducción superficiales. Hablamos de dominar la psicología femenina tan profundamente que tus palabras, tu mirada, tu postura y hasta tu silencio son capaces de encenderla, de hacer que su sistema nervioso se dispare por anticipación, por ansiedad, por un anhelo incontrolable que solo tú provocaste. Cuando un hombre alcanza ese nivel, se convierte en un dios dentro del juego, porque no necesita forzar nada, no tiene que mendigar caricias ni perseguir un contacto que se vuelve secundario. Su valor y autoridad son tan evidentes que ella misma se derrite por dentro, y no puede evitar ceder a sus impulsos, porque sabe que resistirse es perder. La excitación sin contacto es la forma más pura de dominación emocional, porque cuando lo físico entra en escena, muchas veces ya es demasiado tarde, o simplemente una confirmación de un deseo que ya estaba condenado a estallar. Por eso los hombres que corren a tocar sin haber creado esa chispa mental terminan siendo ignorados, usados o descartados como si no importaran. ¿Quieres saber qué hace que una mujer se descontrole sin que la toques? Es la combinación de tu misterio, tu confianza fría, la tensión que mantienes y, sobre todo, la capacidad de manipular su mente para que te busque, te imagine y te desee con más fuerza que cualquier contacto físico. No hay nada más sexy para una mujer que un hombre que controla su voluntad sin que ella se dé cuenta, que la hace sentir atrapada en una red invisible que tú mismo tejiste con cada gesto, cada palabra y cada silencio calculado. Entonces pregúntate, ¿estás dispuesto a entrenar esa habilidad, a ser ese hombre que despierta su cuerpo sin tocarlo, o seguirás siendo uno más que intenta pasar la mano sin lograr nada? Comenta si alguna vez lograste excitar a una mujer solo con tu presencia o si, por el contrario, te frustraste cuando el contacto físico no fue suficiente. Recuerda, el verdadero poder está en la mente, y quien controla la mente controla el cuerpo. ¿Estás listo para ser ese hombre que domina sin tocar y que lleva la seducción a un nivel que pocos alcanzan? Si quieres entender la brutal verdad detrás del poder que un hombre puede ejercer sobre una mujer, presta atención. Ella suplica con el cuerpo cuando tú la castigas con indiferencia selectiva. Esto no es un juego cruel ni un acto de maldad, sino la expresión más pura del dominio emocional masculino que derrumba la fachada femenina de control y pone a prueba su verdadero deseo y sumisión. La mujer, por naturaleza, responde al rechazo estratégico como un animal que pelea por la supervivencia de su acceso al mejor hombre, y cuando tú aplicas esa indiferencia calculada, esa fría pausa en la atención que ella esperaba recibir, comienzan a activarse sus mecanismos más profundos. Ansiedad, necesidad y una urgencia insaciable que solo puede manifestarse con lenguaje corporal revelador. Esa súplica no se traduce en palabras, sino en gestos, miradas intensas, toques sutiles que buscan romper el muro que tú levantaste. Ella mueve su cuerpo para acercarse, para seducir, para mostrar vulnerabilidad disfrazada de coquetería, porque en su interior sabe que solo así podrá recuperar tu interés y tu aprobación, y porque el hombre que se mantiene firme, que no cede a cada capricho, despierta en ella una lucha interna entre el orgullo y el deseo que la consume por dentro. Este es el castigo más poderoso que puedes aplicar, la indiferencia selectiva que no es ausencia total, sino la negación de aquello que ella cree merecer sin esfuerzo, y que obliga a su mente a pelear por la atención que le niegas. En ese momento, ella se convierte en presa y cazadora al mismo tiempo,
atrapada en una contradicción donde suplica con el cuerpo lo que su ego se niega a admitir con la boca. ¿Cuántos hombres se rinden demasiado pronto, entregando su poder emocional con gestos desesperados y perdiendo el respeto de una mujer que aprendió a manipular con lágrimas o provocaciones? Eso no puede ser tú. El hombre que sabe aplicar la indiferencia selectiva crea un vacío que ella no puede soportar. Y es ahí donde la sumisión verdadera nace, no desde la fuerza, sino desde la falta. ¿Eres capaz de aguantar esa tensión, de mirar esa lucha silenciosa sin caer en la trampa de la piedad ni la debilidad? ¿O vas a seguir siendo el hombre que se entrega al primer gesto de «por favor, mírame»? Comenta si alguna vez experimentaste el poder de la indiferencia y viste cómo ella reaccionaba, o si perdiste el control y la viste alejarse para siempre. Recuerda, en este juego, la clave no es dar, sino negar, no es acercar, sino alejar para atraer. ¿Estás listo para convertir la indiferencia en tu arma definitiva y hacer que ella suplice con el cuerpo lo que tú decides cuándo y cómo entregas? El verdadero dominio está en la frialdad calculada, en la paciencia cruel y en el control absoluto de tus emociones. ¿Puedes manejar esa carga o seguirás siendo esclavo de tus impulsos? Si todavía crees que el juego con las mujeres se trata solo de lo que haces en el momento, del contacto físico o de palabras directas, estás viviendo en una ilusión que te mantiene atrapado en la mediocridad y el fracaso emocional. El verdadero juego, la jugada maestra que separa a los hombres comunes de los hombres que dominan la vida y la seducción, es hacer que su imaginación trabaje por ti, que su mente se convierta en tu campo de batalla y tu mayor aliado al mismo tiempo. Mientras otros hombres se desgastan buscando oportunidades para tocarla o forzar encuentros, tú debes aprender a ser el arquitecto invisible de sus fantasías, el director silencioso de sus pensamientos más profundos y el creador de escenarios mentales, donde tú siempre eres el protagonista dominante, irresistible y absolutamente necesario. No subestimes el poder de la imaginación femenina. Es una herramienta biológica que ella misma no controla del todo y que, bien manejada, puede convertirla en una presa atrapada en la red que tú tejiste con paciencia y astucia. Cuando logras hacer que su mente recorra contigo caminos de deseo, misterio, poder y exclusividad, has ganado la mitad de la batalla, porque su cuerpo solo obedecerá lo que su mente ya decretó. ¿Quieres saber cómo se logra esto? No con palabras vacías ni con mensajes baratos, sino con cada acción que envíes, con cada silencio que mantengas, con cada mirada que le dediques y, sobre todo, con la atención que cultives sin permitir que se rompa. Debes ser el hombre que despierta preguntas sin respuestas, que la deja intrigada, que crea una historia mental donde ella se ve a sí misma entregada, deseada y respetada por ti, pero sin que le des esa gratificación fácil. Esa espera, esa incertidumbre, es el combustible que alimenta su imaginación y la convierte en tu aliada involuntaria. La mayoría de los hombres jamás entenderán esto y seguirán jugando en la superficie, mientras tú aprendes a manejar el juego profundo, el que ocurre en su cabeza, y que determina quién manda en el terreno físico. Piensa en todas esas veces que una mujer parecía distante pero en secreto, no dejaba de pensar en ti, que te imaginaba con otras mujeres, que repetía en su mente encuentros inventados contigo. Eso es el verdadero poder. Hacer que su imaginación trabaje para ti y no en tu contra. Pregúntate ahora, ¿estás creando esa historia mental en ella? ¿O solo estás siendo un actor secundario en sus pensamientos? Comenta si alguna vez lograste meter una idea en su cabeza que la volvió loca de deseo, o si solo reaccionaste a lo que ella te dio sin control. La realidad es brutal. El hombre que domina la imaginación femenina domina la seducción entera. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en el director invisible que maneja el verdadero juego? El poder está en su mente, no en tu cuerpo. ¿Puedes manejar esa responsabilidad? Si todavía crees que para poseer a una mujer necesitas cruzar la barrera física, tocarla, besarla o romper el contacto, estás condenado a vivir atrapado en un nivel básico e infantil del juego sexual que no te llevará a ningún lado. La verdad que pocos hombres se atreven a admitir es esta. El que domina el espacio emocional no necesita tocar para poseer, porque la verdadera posesión no está en la piel ni en el cuerpo, sino en la mente y el territorio emocional que conquistas con cada palabra, con cada gesto, con cada silencio y con la energía que proyectas. Cuando un hombre se adueña del espacio emocional, crea un campo de influencia donde la mujer se siente atrapada, fascinada y rendida sin que haya necesidad de contacto físico alguno. Ese dominio es una mezcla brutal de presencia imponente, confianza absoluta y un control frío que le dice a ella sin palabras,
que tú eres el centro de su universo, aunque ella intente negarlo. Es el poder invisible que genera un tipo que no se desespera, que no se rebaja, que no se deja arrastrar por sus deseos inmediatos y que mantiene una distancia que solo un hombre seguro puede sostener. En ese espacio, ella ya no controla la narrativa ni la dinámica, porque tú marcaste el territorio emocional con tanta fuerza que cualquier intento suyo de escaparse o resistirse solo alimenta la necesidad de estar cerca de ti, de ceder ante tu voluntad. ¿Cuántos hombres crees que entienden esta dimensión? Muy pocos. La mayoría se lanzan al contacto físico como si fuera lo único que importa, y se olvidan que una vez que pierden el control emocional, pierden todo. No necesitas tocar para poseer, solo necesitas hacer que su mente se rinda y que su corazón se doblegue ante la autoridad que tú impongas desde el espacio emocional que dominas. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Dominar ese espacio es como tener una prisión invisible alrededor de ella, donde su libertad es solo aparente y su voluntad, una ilusión. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para convertirte en ese hombre que no necesita tocar para tenerla completamente? ¿O seguirás siendo uno más que se esfuerza en lo físico y pierde en lo esencial? Comenta si alguna vez sentiste que dominaste a una mujer sin necesidad de contacto, o si por el contrario siempre necesitaste la prueba física para creer que la tenías. La realidad no es para quienes buscan comodidad, sino para quienes están dispuestos a asumir el peso de la verdadera autoridad emocional. ¿Puedes sostener esa carga o seguirás siendo un esclavo de la necesidad física? El dominio del espacio emocional es la cúspide del juego masculino. ¿Estás listo para llegar a ese nivel? Aquí no hay medias tintas ni concesiones. Si quieres que una mujer se vuelva adicta a tu presencia, a tu energía y a tu poder, debes aprender a darle atención intermitente, esa táctica implacable que destruye la seguridad femenina y despierta en ella una necesidad enfermiza que la obliga a buscarte una y otra vez. La atención constante es para los hombres desesperados, para los que no entienden el valor de la escasez y que creen que entregarlo todo rápido los hace más deseables. Una mentira peligrosa que termina convirtiéndolos en presas fáciles para mujeres que los usan y descartan sin un ápice de respeto. En cambio, el hombre que maneja la atención intermitente domina el arte de ser un misterio vivo, un faro que se enciende y se apaga en el mundo femenino, creando un patrón que la vuelve loca, porque ella nunca sabe cuándo llegará la próxima dosis, cuándo tendrá acceso a esa energía que solo tú puedes darle y que le provoca esa intoxicación emocional que no encuentra en nadie más. Esa fluctuación entre presencia y ausencia activa sus mecanismos de ansiedad y deseo, la obliga a pensar en ti constantemente y a valorar cada encuentro como un premio exclusivo, no como una rutina predecible. Dale demasiado, y se aburre. Dale poco, y se obsesiona. Ese es el poder de la atención intermitente, la que genera dependencia emocional sin que ella siquiera lo note. Pero ojo, esta técnica exige frialdad, control y un plan claro, porque no se trata de ignorarla de manera grosera o de jugar con sus emociones sin respeto, sino de marcar límites firmes, de no estar siempre disponible, y de hacer que ella entienda que tu tiempo y tu energía son un recurso valioso que solo entrega bajo condiciones. La adicción a tu energía no es un accidente. Es el resultado de una estrategia calculada, donde tú eres el proveedor exclusivo de ese bienestar emocional que ella busca en vano en otros lados. ¿Cuántos hombres crees que saben manejar esto sin convertirse en zombies emocionales? Pocos. La mayoría vive colgados del teléfono, enviando mensajes sin respuesta y muriendo en silencio por un poco de atención que nunca llega. ¿Y tú? ¿Eres capaz de manejar la atención intermitente para que ella no pueda dejar de pensar en ti? ¿O seguirás alimentando su indiferencia con tu disponibilidad ilimitada? Comenta si alguna vez experimentaste el poder brutal de hacerla esperar y viste cómo tu valor subía en su mente, o si fuiste el hombre que entregó todo de golpe y la perdió en segundos. La realidad es simple. Dale atención intermitente, y ella se volverá adicta a tu energía. Dale todo y serás invisible. ¿Estás listo para convertirte en el hombre que controla la atmósfera emocional y domina el deseo femenino a voluntad?